que corresponden o que corresponden a un expediente clínico o a una historia clínica que hemos aprendido en semiología. Entre ellos están los antecedentes ¿qué? Personales, patológicos, no patológicos y familiares. Muy bien. ¿Antecedentes de quién? Del paciente. Cuando yo voy a hacer una investigación epidemiológica, no tengo generalmente un paciente. Para que se considere una epidemia o una investigación epidemiológica, se supone que tienen que haber muchas personas infectadas o muchas personas afectadas, por eso que se llama epidemiología, por una epidemia. Entonces no voy a hacer una historia clínica del paciente, sino voy a hacer una historia clínica, ya no sería una historia clínica, sino más bien una investigación de la enfermedad en la población. La diferencia de la investigación clínica y la investigación epidemiológica es que la investigación clínica lo que hace es investigar al paciente y la investigación epidemiológica investiga a la población enferma, a muchas personas. El método clínico es un sistema de pensamiento aplicado al individuo enfermo y cuya finalidad se establece el diagnóstico y, por supuesto, una vez que yo tenga el diagnóstico, dar el tratamiento y, en el mejor de los casos, llegar a una resolución de la enfermedad o a una curación. En cambio, la epidemiología es una forma de pensamiento sistematizada que se aplica ya no al individuo como tal, sino a la comunidad o a la población y cuya finalidad es establecer causas e indicar medidas de control. Entonces, yo no voy a buscar el agente causal por el que se enfermó un individuo, sino el agente causal por el que se enfermó la comunidad o la población. Y no voy a buscar solamente el tratamiento que se le va a dar al individuo o a la persona enferma, sino sobre todo voy a buscar las medidas de control. Si yo tengo una enfermedad diarreica aguda en la población, en esta población, en todos ustedes, todos están con cólera. Primero, ¿qué voy a buscar? La fuente. Ya, la fuente es el botellón de agua que está aquí, afuera, que no existe, pero ficticiamente va a estar ahí. Bien. Y que ese botellón de agua lo llenan directamente del río. Y por eso es que está contaminado. Esa es la fuente. Entonces, el río, el botellón de agua. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más me interesa? Además de saber la fuente. Ya, todo lo que están. A todos los enfermos los trajimos a esta casa. ¿Qué más? Medidas de control. Esa es una de las cosas más importantes en la investigación epidemiológica. ¿Y cuáles serían las medidas de control que asumiría en este caso usted? No traer más ese botellón. Ya, no traer más el botellón. Bueno, aunque el botellón que venga no esté contaminado. ¿Bien? ¿Cuáles son los síntomas del cólera? Diarrea. Dolor abdominal, diarrea y Como agua de arroz. puede haber fiebre, pero y termina en una deshidratación aguda, porque generalmente las personas con cólera, ¿por qué mueren? ¿Por qué? Deshidratación, por un shock hipovolémico, por deshidratación. Ustedes sabían que el shock hipovolémico no solamente es por la pérdida de sangre, puede haber un shock hipovolémico por deshidratación. Entonces, la causa de muerte puede ser shock hipovolémico por deshidratación. Bien, entonces, ¿y cuál es el mecanismo de contagio? Ya, contaminado con ese fecal. Todos están con diarrea. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer para que ustedes no contaminen agua ni alimento? Lavarse bien. Lavarse bien las manos a las personas que no están contagiadas. A las personas que están contagiadas, aislarlas sería lo ideal, ¿no? Pero ahora ya hacer cuarentena es medio difícil. Pero la idea es que pueda controlar sus desechos, en este caso sus heces fecales, para que no contaminen el resto. Esos son medidas de control.
único lo que es agarrar al paciente, hidratarlo, ¿no? Darle el medicamento que requiera para contrarrestar la enfermedad y mantenerlo lo más estable posible. Las medidas epidemiológicas no se quedan ahí, van con las medidas de control a la comunidad, a la población, no al individuo. El método clínico, después de desplegar una serie de técnicas, llega a seguir un tratamiento y deja registrado todo lo que hizo en una historia clínica o en un expediente clínico. El método epidemiológico llega en último a adoptar medidas de control como final de su estudio y resume su investigación en un informe epidemiológico. Informe epidemiológico es todos los días vemos un informe epidemiológico cuando el jefe de epidemiología sale a dar su reporte de cuántos enfermos de chikungunya tenemos reporte hoy, cuántos están internados, cuántos están muertos, cuánto es el índice de infectación. ¿Hay paralelismo que establece semejanza o diferencia entre ambos métodos? Sí. Por ejemplo, en el método clínico al que se estudia o el sustrato es el individuo enfermo o sano, en epidemiología es la comunidad. En el método clínico se va y se recaban los antecedentes, como le dijimos, antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes patológicos, todo lo que vemos en semiología. Pero en epidemiología vamos a antecedentes de la fuente, de dónde bebieron, de dónde comieron, en dónde trabajan, qué nexo epidemiológico existe entre todos los pacientes enfermos. ¿Todos son varones? No. Entonces no hay nexo de sexo. ¿Todas son mujeres? Tampoco. Bien. ¿Todos son jóvenes? Sí. Entonces, ¿a qué están expuestos los jóvenes? Eso se llama nexo epidemiológico. En el método clínico se hace un examen personal, físico y laboratorial. Se puede, qué sé yo, verificar sangre, se puede verificar orina, pero todo que tenga que ver en el individuo. En el método epidemiológico, inspección del área general. Las medidas transitorias en el método clínico es el tratamiento inicial, en el epidemiológico son las recomendaciones generales. Los laboratorios que se hacen en el método clínico son específicamente del paciente, en cambio en el epidemiológico no, es de los lugares contaminados o de posible contaminación, como por ejemplo el agua, los alimentos o las sustancias con las que han estado en contacto. ¿Se acuerdan que cuando llegó el COVID se hacía la investigación epidemiológica y nos dimos cuenta de que el método de contagio era a través de qué? ¿Cómo se contagiaba uno de COVID? ¿Quién era la fuente de contagio? Nosotros mismos. Ya, una persona enferma. Bien, una persona enferma era la fuente de contagio. ¿Y cómo contagiaba a una persona sana? A través de las microgotas que podían salir de la persona enferma por la tos o el estornudo, incluso hasta por estar hablando. Entonces te ponían el barbijo, ¿cierto? ¿Por qué no rociábamos de alcohol entero? Por bañarnos, ¿no? No. Las partículas físicas se quedaban viviendo cantidad de tiempo en nuestra piel o en algún objeto. En objetos inanimados. Entonces, como era totalmente nuevo, no sabíamos cuántas horas de sobrevida, o sea, cuántas horas podía vivir el virus fuera del organismo. Entonces, si yo me compraba una manzana y a la manzana la había estornudado una persona con COVID, ¿podía contagiarme? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿cuánto tiempo tendría que haber estado en la manzana para que ya no me pudiera contagiar? No lo sabíamos. Recuerdo que salieron algunos estudios que decían de que en objetos inanimados, sobre todo en metales, podía tener una duración de hasta 11 horas de vida. Era muy alto. Por eso es que nos rociábamos con alcohol como locos. Teníamos miedo a lo desconocido. Ahora la verdad es que desconozco, les soy sincera, desconozco cuánto es su tiempo de sobrevida media
Pero ahora estamos con una ola de ¿qué? De influenza. Entonces te dice, use barbijo y ¿qué más te pide que hagas? Además del barbijo, distancia y ¿qué más? Alcohol en gel. Y nos hemos acostumbrado tanto al alcohol en gel que pensamos que el alcohol en gel funciona a veces como jabón. Y ustedes saben que el alcohol puede ser un fijador de algunos microorganismos. El alcohol puede ser un fijador. Entonces no nos confiamos con que el alcohol es un jabón, no. El alcohol sirve para algunas cosas, pero no tanto como el agua y el jabón. Vamos a lavar nuestras manos bien. Y finalmente, la conclusión diagnóstica en el método clínico es el diagnóstico definitivo y en el método epidemiológico es el diagnóstico epidemiológico. El registro clínico es a través de la historia clínica y en el epidemiológico es la ficha epidemiológica. El alta en la clínica es cuando el enfermo se mejora o se sana, y el alta epidemiológica es cuando ya no existe la causa que produce la epidemia o la fuente de contagio. Cuando hablamos de ficha epidemiológica, cuando ustedes estén haciendo su internado, o tal vez cuando llevaron epidemiología, ya han debido conocer las fichas epidemiológicas. Las fichas epidemiológicas de llenado obligatorio en este país. Por ejemplo, la ficha epidemiológica del dengue, la ficha epidemiológica de la malaria, la ficha epidemiológica de la tuberculosis, de VIH, de Chagas, de todas las enfermedades infectocontagiosas tienen una ficha epidemiológica. También hay ficha epidemiológica de enfermedades que no son infectocontagiosas, pero son de notificación obligatoria e inmediata, como la muerte materna. Son varias veces que ya he hablado de muerte materna con ustedes. ¿Por qué piensan que es tan importante una muerte materna? Es una investigación epidemiológica que se hace también. Cuando se hace la investigación epidemiológica se va a buscar la causa. Pero todas las muertes son por una causa. La causa de muerte. Ustedes saben cuál es la causa de muerte que no existe, que no se puede poner nunca en un certificado de defunción. Paro. Porque paro, cardiorrespiratorio. Esa no es una causa de muerte. Esa es la causa de muerte. Todos morimos por paro cardiorrespiratorio. Todos nos morimos por eso. Entonces, usted no puede poner paro cardiorrespiratorio porque esa es la causa de muerte de todas las personas, pero el paro cardiorrespiratorio viene de alguna otra patología. Como por ejemplo, ¿cómo? ¿Neumotoras has tenido? No, la obesidad es una causa de muerte. Es un desencadenante definitivamente de muerte. Neumotoras. ¿Qué más? Algo más aparatoso. Insuficiencia renal aguda. Bien. Otra causa de muerte. Y eso produce un traumatismo, ¿no? El accidente es la causa básica, porque hay causa básica, causa asociada y causa definitiva. Y la causa definitiva puede ser un TEC. Shock hipovolémico, causa de muerte. Shock séptico, causa de muerte. Shock anafiláctico, causa de muerte. Generalmente los shocks y las insuficiencias son las causas directas o causas definitivas de muerte. Por ejemplo, la diabetes es causa de muerte. No, es una complicación. Y de eso discutíamos mucho la semana pasada en el ministerio, porque lo querían poner como causa de muerte y era para que se nos ría el resto del mundo si nosotros poníamos diabetes como causa de muerte. Es una causa básica, sí, pero es una causa directa. Nadie se muere por diabetes. ¿Por qué se muere? Por las complicaciones que produce. ¿Cuál es la principal complicación que termina en muerte? La insuficiencia renal. Otra de las complicaciones que terminan en muerte, que tampoco es causa de muerte, es el pie diabético. Doctora, lo mismo se podría decir del
¿El VIH es una enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad? El SIDA. ¿Por qué se molesta? Por la infección de cualquier otra cosa. Por cualquier otra cosa menos cosa. La causa básica es el SIDA. Y la causa final, o definitiva, o directa, que son sinónimos de las tres, es otra cosa. Que generalmente son enfermedades respiratorias. El SIDA. Bien. Entonces, eso nos manejamos con las causas de muerte, sobre todo en las investigaciones o en el manejo clínico, y en el manejo epidemiológico no puedes hablar como causa de muerte, sino como causa de epidemia, sobre todo. Conclusión: tanto el método clínico como el epidemiológico van de forma paralela, definitivamente. Usted no puede hacer una investigación epidemiológica si no hay enfermos. Y no podría hacer medidas de control si es que no hay investigación epidemiológica. Debido a que algunos se encargan de manera de prevenir y curar al individuo, mientras que la otra se encarga de controlar de alguna manera para prevenir las enfermedades de forma de control epidemiológico. Este ejercicio se lo voy a dejar con su compañera. ¿Quién es la responsable? Para que me lo llenen para la próxima.